hacer oftalmología general en los consultorios y en los hospitales. Y a veces nos llega un examen y le decimos, no llegó el informe, regresa con el paciente otra vez. Podemos leer los desastres. Entonces, el doctor Adela González hizo su experiencia elegida a Barraquier, es fellow en cirugía refractiva y cirugía anterior en la Fundación Santander, en Bucaramanga, Colombia, y es un experto en el tema de imagenología en queratocone. Entonces, él nos va a ilustrar sobre claves de detección de ectasia. Muchas gracias por la invitación. Este tema es importante y es un tema complejo, es intenso, la información es muy grande. Para preparar esta charla también me han pedido que trate de abarcar varios equipos, así que he intentado hacer un consenso de lo más útil, lo que podemos ir manejando en el día a día. No tengo ningún conflicto de interés para la charla de ahora. Entonces, cuando nos llega una topografía corneal, nos llega demasiada información. Al inicio nos llegaba tanta información que no sabíamos ni siquiera qué hacer con ella. La mayoría de los equipos nos da estos 4 mapas en reporte: las curvaturas sagitales de la cara anterior, elevaciones de la cara frontal, de la cara posterior y valores sobre paquimetría en un mapa. En estos casos va a ser pues muy evidente que vamos a estar de acuerdo que hay un problema de ectasia. Y el tratamiento, lo que más vamos a tener que decidir es el tratamiento que vayamos a seguir. El problema no es ese, el problema es cuando nos llega una topografía como esta, donde podemos ver casi todo normal, los valores de asfericidad normales, la paquimetría normal, sin incrementos en las elevaciones de las dos caras, pero aquí una topografía con una simetría un poquito por encima de los límites que nos van recomendando. Entonces, en esta topografía uno recomendaría una cirugía refractiva, por ejemplo. Ya tenemos que empezar a ver otro tipo de factores para tomar decisiones. Entonces, cuando empezaron los reportes topográficos, nos llenaron de información, de índices, de parámetros, y algunos recomendaban unos, estudios recomendaban otros. No vamos a revisar todo esto, simplemente es para que tengamos una gran idea de que la información es demasiado como para poderla manejar y menos aprenderse valores normales de todo esto. Entonces, todo eso fue mejorando cuando empezaron a ver ya parámetros donde iban agrupando a parámetros previos. Entonces, la sensibilidad y la especificidad para la detección de patología iba mejorando. Como por ejemplo aquí para el índice KISA iban juntando 4 factores, como el cilindro, la simetría inferior-superior, la queratometría central y el índice RAX, que depende de la angulación entre los ejes vertical y horizontal. Solo para tener una referencia. Pero eso era con topografías de plácido, de cara anterior, de reflexión. Entonces, pero sabemos que el queratocono no empieza ahí. Entonces, si queremos encontrar ya queratoconos en etapas más tempranas, aparecieron los topógrafos de hendidura, que son el Pentacam y el Scansys, para ponerles unos ejemplos. Y además aparecieron los topógrafos híbridos, que ya consideraban ambas tecnologías. Entonces ya la información era mucho mayor, la idea era ir encontrando patologías cada vez de forma más temprana. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un punto de corte entre las córneas normales y las queratocónicas, y entre esas dos tuviéramos parámetros que nos digan o está para este lado o para el otro. Lamentablemente no es así, y hay un limbo y un límite entre el queratocono inicial y una córnea normal que va yendo para queratocono. Entonces, ¿cómo podemos distinguirla? Topográficamente, el punto de corte más o menos está por acá. De la línea blanca hacia este lado consideraríamos como córneas normales, y hacia el otro lado ya empezaríamos con cuadros de sospecha de queratocono y los distintos grados del mismo. Entonces hay un limbo aquí donde tenemos que intentar decidir dónde estamos, si estamos
para la derecha o para la izquierda. Entonces, bajo esta curva, podríamos considerar que dentro de hallazgos topográficos normales, podrían ser córneas normales, pero podrían ser córneas con queratocono frustro, porque esas córneas pueden ser normales, pero hay queratocono en el otro lado. Y en este limbo lo denominan y lo clasifican como queratocono subclínico. Cuando ya tienen alteraciones topográficas, podemos hablar de un verdadero positivo, un queratocono que está recién empezando y que topográficamente es subclínico con cambios apenas incipientes. Y digamos que lo más difícil de distinguir va a ser entre ambos, donde topográficamente va a ser normal o con cambios muy incipientes, pero todavía no llega a ser un queratocono, y lo que nos va a ayudar a distinguir ahí no va a ser una topografía, y ni mucho menos una tomografía de cara anterior, sino los estudios de biomecánica. Estos son los 4 equipos que más o menos vamos a revisar: el Pentacam, el Galilei, el Sirius y el Scansis. Los 2 de los extremos son topógrafos de hendidura y los 2 del medio son híbridos con, además de hendidura, discos de plácido. Ya los equipos traen parámetros y van dando todos, como les dije, los mapas iniciales, valores de queratometrías, paquimetrías, algunos índices, pero ya le están reportando índices de multivariación con varios parámetros que ellos mismos consideran y votan un solo índice que trata de ser el consenso final para la identificación de un queratocono temprano. En el Scansis, por ejemplo, el KCP, que es el índice de posibilidad de queratocono, y lo da en porcentajes. En el Sirius nos da 4 índices principalmente: el índice de simetría de curvatura, que es la diferencia de la curvatura tangencial, que mide dos zonas circulares en el eje vertical superior e inferior y da información tanto anterior, de la cara anterior, como de la posterior. El root mean square, que es una desviación a regularidad y aberraciones que tiene en cuenta la superficie de referencia con una esfera tórica de mejor ajuste. Y ahí están los valores normales. La idea no es aprendérselos, porque estos equipos lo van reportando y cada uno pues va conociendo su equipo también. El índice del vértice de queratocono que reporta el Sirius, tanto de cara anterior como posterior, y el índice de Baiocchi, Calocci, Versace, que este equipo es italiano. Son índices que también son consensos de varios parámetros que reporta la topografía, donde tienen en cuenta aberraciones en base a coma y trifold. El Galilei nos da cuatro índices principalmente para queratocono inicial. El KPI, que es el índice de predicción de queratocono, lo da en porcentajes y entre el 20 y el 30% va indicando si es una sospecha de queratocono, pero evalúa la cara anterior. El índice de probabilidad de queratocono, que tiene en cuenta el KPI y además la curvatura axial anterior. El CLMI, que es el índice de localización y magnitud del cono. Y el PPK, que es el índice de probabilidad porcentual de queratocono, que de alguna manera incluso hace un consenso con índices ya previos. También da reportes en porcentajes. No es demasiado útil cuando son queratoconos incipientes sospechosos. Tal vez el equipo que más ha utilizado o ha estudiado la cara posterior es el Pentacam, que da este mapa, además de los 4 mapas iniciales, que es el display del Belling-Ambrosio, donde nos da una información adicional con mapas de elevación de la cara anterior y de la cara posterior, con la esfera de mejor ajuste estándar, que es esta, y datos de elevación anterior y posterior de una superficie de referencia mejorada, que es esta. Entonces, en la estándar es una esfera de mejor ajuste que va en el promedio entre lo más curvo y lo más plano, y la mejorada maximiza la ectasia adaptándose un poquito a la base de la parte más curva. Entonces, aquí se optimiza un poquito la visualización de la deformación versus la estandarizada. Y el tercero es un mapa de diferencia entre las dos. Es más fácil identificar que hay una elevación posterior en este segundo plano. Además, Pentacam da unas curvas, unas gráficas de
paquimetría, el perfil espacial del grosor corneal, donde se va viendo cómo cambia la paquimetría desde la parte central hacia la periferia. En una córnea normal, esa curva debería de mantenerse en la misma distribución, en el mismo plano, por lo menos hasta los 6 milímetros, como en una córnea normal. En una córnea con queratocono esa curva cae. ¿Por qué? Porque hacia la periferia va siendo más gruesa, o realmente hacia el centro es más delgada. Entonces ya no mantiene la curva, no interesa si va por el centro, por arriba o por abajo, pero debería de mantenerse. Y el segundo índice de porcentaje de grosor es lo mismo, solo que expresado en porcentaje. Otro índice que da el Pentacam es el ART, que es el índice de Ambrosio Relational Thickness, que relaciona el punto más delgado de la córnea con el índice de progresión de paquimetría. Tiene valores de referencia normales como un punto de corte de 412 micras y distingue ojos queratocónicos de ojos normales, pero tampoco es muy eficiente para queratoconos rustros. Y en la parte de abajo de esa referencia es un consenso prácticamente de toda esta imagen, el Belling-Ambrosio Enhanced Ectasia Display 2, donde tiene en cuenta 5 parámetros: la elevación anterior, posterior, progresión paquimétrica, punto más delgado, ART máximo, y los condensa todos en el índice D, que es el predictor de riesgo de ectasia, que digamos que vendría a ser el índice con la mayor sensibilidad para detectar ectasia en etapas más tempranas, sobre todo con información de paquimetría y elevación de la cara posterior. Este es un estudio donde se compararon 3 equipos, el Pentacam, el Galilei y el Sirius, donde podemos ver que todos son muy buenos para distinguir sensibilidad y especificidad. Si distinguimos queratoconos de córneas normales, están hechos para eso, están hechos para detectar queratoconos, pero cuando hablamos de queratoconos subclínicos ya la sensibilidad y la especificidad bajan bastante, aunque sigue siendo buena, pero va a haber un 15 a un 20% en algunos equipos, tal vez más, donde se nos pueden escapar algunos queratoconos subclínicos. Los mejores índices de detección temprana de queratocono podrían ser, según estos resultados, en el Pentacam el BAD, en el Galilei el KPI y en el Sirius el root mean square. ¿Por qué? Porque toman en cuenta muchos parámetros. Entonces van recibiendo más información y es más difícil que queratoconos se nos puedan pasar. Entonces, los índices multivariados son los que tienen la mejor capacidad diagnóstica. Y esta es una imagen que da el Corbis, lo que nos mostró Karim hace un momento, los índices de estudio biomecánico de la córnea, que son condensados en el CBI, que es el índice biomecánico de Corbis. Todo el resultado del estudio de Corbis se puede resumir en el índice CBI. Y estos equipos tienen la ventaja, pues para no estar recordando parámetros, de que lo colocan en colores como un semáforo. Entonces aquí podemos, sin entender mucho los parámetros o los resultados que hayan salido, vemos que el índice biomecánico de Corbis en este caso está alterado. Pero vemos una topografía bastante normal, no podría uno pensar que aquí podría haber una ectasia, por lo menos en lo que vemos aquí. Y este equipo reporta aquí el BAD, el Belling-Ambrosio Display, y también nos dice si todo ese resultado de resumen de cara posterior y paquimetría es normal o no. En este caso lo colocó en amarillo, el mismo software, con inteligencia artificial. Si solo viéramos esto no tendríamos mayor sospecha. Ya aquí uno pensaría en algo distinto. Y al ver el índice biomecánico de Corbis en rojo, una mayor sospecha. Y el DBI es el índice que condensa todo, tanto la biomecánica como los hallazgos tomográficos. Entonces es el índice tomográfico biomecánico y lo vemos en rojo. Entonces esta córnea, por ejemplo, ya no sería muy buena candidata. Habría que tener, por supuesto, una integridad clínica con las demás características, refracción, edad, etcétera, pero ya pensaría mucho uno si a esta córnea le haría algún tratamiento refractivo, por ejemplo. Entonces, cuando uno integra los estudios de topografía, tomografía y biomecánica corneal, esa sensibilidad que hasta ese entonces la teníamos máximo en un 80%, en el mejor de los estudios, que en la mayoría no sobrepasaba una sensibilidad del 60 o el 73%,
Si integramos la tomografía con la biomecánica, ya podemos alcanzar una sensibilidad del 90% para detectar esos casos de pacientes aquí en el INDI. Eso es lo que tenía para presentarles. Gracias.